¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Mercadotecnia y vamos a hablar de precio. Es una de las 4 P's, todos recuerdan las 4 P's. Para este entonces ya tenemos que conocerlas y poderlas recitar hasta dormidos. Las famosas 4 P's de Mercadotecnia son precio, producto, plaza y promoción. Esto conforma el quehacer, el 100% de las labores de marketing, es decir, cuál es el producto que vamos a lanzar, en dónde lo vamos a vender, plaza, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a hacer que la gente lo compre, promoción, y precio, a cuánto lo vamos a vender. El precio que vamos a utilizar en nuestro producto o servicio es importantísimo. Es un elemento que no podemos dejar de lado. El precio no solamente es un factor financiero, no solamente es un índice financiero, sino que es también una decisión de marketing. Es una decisión emocional que el consumidor va a utilizar es un factor que el consumidor va a utilizar en su proceso emocional de toma de decisiones. Recordemos que casi todas las ventas, casi todas las compras, casi todas las transacciones son emocionales. Sí hay elementos, sí hay un trabajo racional. Cuando nosotros compramos un producto, por supuesto que hacemos un análisis racional. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Me va a servir, no me va a servir? ¿Está caro, no está barato, etcétera, etcétera? Si hay un trabajo racional, intelectual, si hay un trabajo de análisis, pero finalmente la mayor parte de las ventas son emocionales. Si nos mueve, si nos late, si nos seduce, si se nos antoja, si queremos darnos el gusto, lo compramos. Entonces, tomando esto en cuenta, el precio es un factor muy importante para influir en este proceso de decisión de compra del consumidor. Es parte de esta manera en que las emociones y los raciocinios y los análisis intervienen para que el consumidor finalmente escoja nuestro producto o nuestro servicio y pague por él. ¿Qué vamos a hablar acerca del precio? Primero vamos a entender qué es precio. Vamos a entender en qué se basa el precio, es decir, cuáles son los factores que intervienen o que influyen en una decisión de precio. Vamos a hablar de un elemento similar al precio, pero más importante, que es el valor. Vamos a desarrollar este concepto más adelante. Vamos a hablar de el precio, diferentes maneras de decidir el precio, es decir, cómo podemos decidir, nuestro precio lo podemos marcar en base a diferentes factores. Y también vamos a hablar de algunas estrategias interesantes, muy de marketing para nuestros precios. Pero vamos a empezar pasando a la primera diapositiva después del título. Vamos a pasar a entender en sí lo que es precio. Precio se refiere al valor monetario asignado a un producto o servicio. Así de sencillo. Es el valor monetario, porque estamos viviendo en una sociedad en la que las transacciones comerciales son con dinero, es decir, el trueque ya no se usa, excepto en casos de intercambios o cosas similares, pero generalmente estamos hablando de dinero. Por lo tanto, el precio es el valor en dinero, el valor monetario que se asigna a un producto o servicio en el mercado. ¿Cómo se asignan los precios? Pasando a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se asignan los precios? En un mercado libre, es decir, en una sociedad, en una economía libre, el precio se marca en base a una ley muy sencilla que es la oferta y la demanda. Así de sencillo, y tenemos que partir de esta ley. Es una ley económica, es una verdad y es una realidad. Y tenemos que conocerla, es muy compleja y es muy complicada si nos metemos a estudiarla a fondo, pero no lo vamos a hacer en este momento porque estaría fuera de tema. Eso se refiere más a un curso de economía. En este caso, es suficiente con entender que la ley de la oferta y la demanda nos dice algo muy sencillo. A mayor oferta, menor precio. Es decir, mientras más empresas ofrecen el producto, mientras más empresas tienen alternativas para el mismo producto, mientras más producto tenemos para vender, el precio baja. Y a mayor demanda, el precio sube. Es decir, mientras más gente quiere un producto, el precio tiende a subir. Obviamente pueden haber combinaciones.
mucha oferta con mucha demanda, poca oferta con poca demanda, o mucha oferta y poca demanda, o viceversa. Es decir, ya llegan a haber combinaciones, pero en términos generales, a mayor oferta, menor precio, y a mayor demanda, mayor precio. Y de ahí se desprende todo lo que vamos a desarrollar, pero esto es la base importante de lo que ocurre en una sociedad, en una economía libre como la que tenemos. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos entonces la asignación de un precio toma en cuenta los siguientes elementos. Es decir, nosotros lanzamos un producto, lanzamos un servicio al mercado, ya hicimos todo nuestro desarrollo, ya hicimos toda nuestra investigación, ya hicimos nuestra prueba piloto, ya hicimos toda una serie de factores que también hemos visto en otro módulo. Vamos a ponerle precio. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué factores debo de tomar en cuenta? ¿Qué criterios debo de considerar? ¿Cuáles son los elementos que tengo que revisar antes de decidir qué precio le voy a marcar? Primero que nada, costos internos. Yo tengo que conocer cuáles son mis costos, cuánto me cuesta a mi empresa fabricar o proporcionar un servicio, y tengo que saber esto al centavo, de manera muy, muy clara, porque si se cometen errores en estos casos, vamos a perder dinero. Podemos equivocarnos por 1 peso, podemos equivocarnos por 50 centavos, podemos equivocarnos por realmente cantidades mínimas, pero si se multiplica en volumen, esto puede llegar a generar pérdidas muy importantes. Los costos internos, recuerden que hay de 2 tipos. Están los costos variables y están los costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que siempre son igual independientemente del nivel de ventas, independientemente del nivel de producción, independientemente del nivel de colocación de producto. No importa si fabricamos 10 o fabricamos 1000, el costo siempre es el mismo. Por ejemplo, rentas, por ejemplo, sueldos, son costos fijos. Siempre tenemos que pagarlos, produzcamos o no produzcamos. Los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo a la producción, que varían de acuerdo a las ventas. Si producimos mucho, si vendemos mucho, entonces pagamos mucho. Si vendemos poco y vendemos poco, pagamos poco. Por ejemplo, comisiones. Por ejemplo, desgaste específico de maquinaria. Por ejemplo, gasolina. Por ejemplo, viáticos. Todo este tipo de costos varían de acuerdo al desplazamiento, de acuerdo al movimiento, de acuerdo a la actividad. Pero básicamente, todos nuestros costos obedecen a 4 factores muy sencillos. Materia prima, tenemos que saber cuánto nos cuesta la materia prima, cuál es la materia prima que utilizamos y cuánto nos cuesta. Mano de obra, cuánto nos cuesta el elemento humano, es decir, los sueldos de las personas que están interviniendo en este proceso de fabricación, en este proceso de producción. Mano de obra, gastos administrativos, ¿sí? Gastos de oficina, caja chica, mantenimiento, renta, luz, etcétera, 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 teléfono, gastos administrativos y gastos de venta o distribución, lo que decíamos, gasolina, mantenimiento de equipo de transporte, comisiones, viáticos, permisos, etcétera, gastos de venta y de distribución. Estos son los 4 elementos que conforman nuestros costos. Al juntar todos estos elementos por medio de diferentes análisis financieros, llegamos a entender cuánto nos cuesta un producto. De nuevo, es un caso que no tiene mucha relevancia aquí, hay que conocerlo, pero forma parte de otra materia. Pero entendamos esto, costos es materia prima, la materia que utilizo, la mano de obra, los sueldos de las personas, los salarios, las prestaciones de las personas que intervienen para hacer este producto realidad, gastos administrativos y gastos de venta y distribución. Son los 4 elementos que conforman mis costos. El siguiente factor que forma parte dentro del precio es lo que se conoce como el markup, es decir, el margen de utilidad, es decir, el porcentaje que le vamos a aumentar a el costo para decir
cuánto queremos ganar. Es decir, si nuestros costos son de 3 pesos y yo lo marco en 6 pesos, yo marco mi precio en 6 pesos, estoy haciendo un markup del 100% con respecto a costo. Es decir, mi utilidad es de 100% con respecto a costo y de 50% con respecto al precio público, ¿correcto? Estamos hablando de 3 pesos. ¿Cuánto es ese markup? Cada empresa puede decidir el markup que quiera. No es tan sencillo y lo vamos a ver más adelante. Es decir, no se trata simplemente de escoger el markup que queramos, porque si fuera por eso, si fuera por nosotros, pues le subiríamos un 1000% de markup en todos los productos, en todas las situaciones, pero no se va a vender. Entonces, el markup depende de muchas cosas que vamos a desarrollar más adelante, pero sí el markup es un elemento que interviene también en la asignación de los precios. El siguiente es la competencia. La competencia, sin lugar a dudas, también interfiere, también afecta nuestra decisión de precios. Tenemos que saber quiénes son nuestros competidores, los directos y los indirectos, y en cuánto están vendiendo sus productos, en cuánto están ofreciendo sus servicios, cuáles son sus tarifas, cuánto es su tarifa de instalación. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una cablera, una televisión por cable o por satélite, una televisión vía satélite, tenemos que saber si nuestra competencia, por ejemplo, Cablevisión, cuánto cobra Cablevisión por instalación. Hay en algunos casos Cablevisión no cobra instalación y nosotros tenemos que saber estas cuestiones. Cuánto cobra por el servicio digital básico, cuánto cobra por el servicio digital, digamos, el familiar, que es el segundo, y el servicio digital, creo que le llaman el universal o le llaman el todo incluido, una cosa así. Es decir, saber en qué precios se están dando todos los productos, todas las presentaciones, todos los diferentes modelos, los servicios adicionales. Tenemos que conocer qué está haciendo mi competencia en términos de precio. También tenemos que conocer en qué momento dentro del ciclo de vida nos encontramos. Recordemos que el producto pasa por un ciclo de vida, lo mismo que una persona, lo mismo que un árbol, lo mismo que cualquier situación. Hay un ciclo de vida, hay un nacimiento, una introducción, un lanzamiento, que es la primera etapa, después viene un crecimiento, después viene una madurez y después viene un declive, una decadencia, una muerte. Cada uno de estos momentos, cada una de estas etapas nos va a marcar una estrategia de precios diferentes. Habíamos dicho que en la etapa de lanzamiento los precios tienden a ser bajos para hacer que la gente lo compre, para estimular las ventas. En la etapa de crecimiento podemos aumentar precios. En la etapa de madurez los precios tienden a bajar porque es el momento de mayor utilidades, por lo tanto podemos darnos el lujo de bajar precios y así mantener la omnipotencia del producto, es decir, que esté en todos lados. Y en la etapa de declive o decadencia, obviamente el precio baja, ya que el producto está desapareciendo. También tenemos que considerar el lugar de la venta. Es decir, y no me refiero únicamente al lugar geográfico, sino también al tipo de lugar donde se va a vender nuestro producto o servicio. Por ejemplo, si hablamos de lugar geográfico, ubicación geográfica, pues yo tengo que saber cómo es el estatus económico, cuál es el nivel socioeconómico de la gente que vive y trabaja en esa zona. Si yo voy a vender un producto, digamos, en la zona de Pedregal o en Bosques de las Lomas, aquí en la Ciudad de México, o si estamos vendiendo un producto en Ciudad Nezahualcóyotl o en Lindavista o en algunas otras colonias del centro de la Ciudad de México, en este caso, cada uno de estos lugares tiene niveles socioeconómicos diferentes, tiene niveles de poder adquisitivo diferentes. Tenemos que conocerlo. Y en cuanto se refiere, y en lo que se refiere al tipo de lugar donde estamos vendiendo, también eso va a determinar el lugar el precio. Por ejemplo, si estamos vendiendo en una tienda de autoservicio, los precios tienden a ser bajos. Si estamos vendiendo en una tienda departamental, los precios tienden a ser altos. Si estamos vendiendo en una boutique o en una tienda especializada, podemos vender precios altos. Las máquinas expendedoras pueden manejar precios altos. Por ejemplo, los cines pueden manejar precios muy altos. ¿Cuánto vale un refresco en un cine? Me parece que el precio más pequeño para un refresco en el cine está en 18 pesos.
en una máquina expendedora estará en 5 o 6 pesos y en una tienda de la esquina, en una miscelánea, podemos encontrarlo por 3 o 4 pesos. Es el mismo refresco, pero el lugar de la venta está afectando diferentes niveles de precio. También tenemos que tomar en cuenta la época del año. Tenemos que conocer la estacionalidad de nuestro producto. Tenemos que conocer cuáles son aquellas épocas, aquellos meses, aquellas temporadas en que nuestro producto se vende más. Si nuestro producto se vende más en invierno, pues entonces podemos subir el precio en invierno. Si nuestro producto se vende más en regreso a clases, en septiembre, podemos aumentar los precios en regreso a clases. Día de Madres, Navidad, etcétera, etcétera. Verano, Día del Niño, son algunas fechas que nos marcan cierta estacionalidad, cierta temporalidad para también afectar precios. Usted me va a decir, ¿por qué en Navidad, cuando todo se vende, hay tantas promociones? O en Día de Madres, cuando la gente está comprando para comprarle a la madre, ¿por qué hay tantas promociones? Es decir, ¿por qué hay tantos descuentos? En lugar de que el precio suba, estamos viendo que las cosas son más baratas. Y esto se debe simple y sencillamente a la competencia. Hay demasiada competencia para una sola ocasión, Día de Madres. ¿Cuántos regalos podemos hacer? Pues a lo mucho haremos 2 o 3 regalos. Uno para la madre, otro para la suegra y quizá otro para la abuela o pararle de contar. No se harán más de 2 o 3 regalos. Hay demasiadas empresas que están ofreciendo productos para las madres. Por lo tanto, para hacer que el consumidor me compre a mí y no le compre a mi competencia, voy a bajar un poco mi precio. Y voy a hacer promociones y voy a hacer ofertas especiales, aunque sea la etapa de alta penetración en ventas, aunque sea la etapa fuerte, aunque sea la época fuerte, como quien dice, la época de las vacas gordas, sea el momento de muchas ventas, podemos optar por bajar precios simple y sencillamente para no quedarnos fuera de la jugada. Pero en un mercado estable, en un mercado con una competencia más o menos reducida, más o menos promedio, en época de mucha venta, podemos subir los precios sin ningún problema. Otro elemento que influye es el nivel de la demanda y el nivel de la oferta, lo que decíamos con anterioridad. Tenemos que conocer cuánta oferta hay y cuánta demanda hay en términos generales por un producto o un servicio como el nuestro. Si hay mucha oferta, el precio va a bajar, y si hay mucha demanda, el precio va a subir. Y tenemos que conocer cómo están esos indicadores, tenemos que saber cómo están esos índices económicos dentro de nuestra industria. Por último, el elemento que también va a marcar la asignación del precio es la estrategia de promocional, la estrategia de marketing, la estrategia de posicionamiento que queremos lanzar. Si nuestro producto es queremos posicionarlo como un producto de alto prestigio, de alto valor, de élite, de elitismo, entonces vamos a marcar un precio alto independientemente de cualquier otra fuerza. Es decir, la estrategia promocional que nosotros lancemos, el tipo de posicionamiento que queramos reforzar, que queramos subrayar, también va a marcar el tipo de precios que nosotros podemos establecer. Resumiendo entonces, la asignación de precios toma en cuenta los costos, costos internos, que incluye materia prima, mano de obra, gastos administrativos y gastos de venta y distribución. 2, markup, es decir, el margen de utilidad. 3, la competencia. 4, el ciclo de vida del producto en la etapa en la que nos encontramos. 5, el lugar de la venta. 6, la época del año. 7, la demanda y la oferta. Y 8, nuestra estrategia promocional. Son muchos elementos, pero cada uno de ellos participa para hacer una configuración diferente y así podamos establecer nuestros precios con mucha mayor conocimiento de causa. Pasamos a la siguiente lámina y entonces podemos afirmar lo siguiente. Un precio bien escogido, un precio bien establecido, bien pensado, permite 3 cosas. Número 1, le va a permitir a la empresa alcanzar los objetivos financieros que se ha propuesto, es decir, tiene que llegar al nivel de utilidades, tiene que alcanzar el nivel de retorno, tiene que alcanzar los puntos de equilibrio, tiene que alcanzar las razones financieras en niveles adecuados, tiene que presentarse de manera clara y de manera positiva en los estados financieros, especialmente en el estado de resultados.
Entonces, número uno, tenemos que alcanzar los objetivos financieros de nuestra empresa. Si nuestro precio nos ayuda a alcanzarlos, es un precio que ya tiene la primera palomita. Es decir, estamos cumpliendo con el primer requisito de un buen precio. Dos, se tiene que ajustar a las realidades del mercado, es decir, nuestros consumidores realmente van a comprar el precio, van a comprar el producto al precio que estamos marcando. Nuestro precio es congruente con la situación actual, es congruente con la realidad allá afuera en las calles, es congruente con el nivel de sueldos que la gente está recibiendo, que está percibiendo. Es decir, tenemos que conocer todos los índices financieros y económicos de la sociedad en la que estamos, de nuestro mercado, conocer el PIB, conocer el nivel de confianza del consumidor, el nivel de optimismo que tiene el consumidor, el nivel de ingresos que maneja y también la composición poblacional, es decir, del 100% de mi población, qué porcentaje es de nivel socioeconómico C+, qué porcentaje es C-, qué porcentaje es D, qué porcentaje es B, qué porcentaje es A, etcétera, etcétera. Tenemos que conocer cómo está esa participación de población, cómo está esa composición poblacional, para realmente saber si nuestro precio está adecuado o no a la realidad de la vida. La tercera característica, o el tercer requisito que debería de tener un buen precio es mantener una posición del producto y ser coherente con las otras variables del marketing mix. Es decir, tiene que ser congruente. Nuestro precio tiene que ser congruente, tiene que hacer de alguna forma música, y es una metáfora, pero tiene que hacer armonía con nuestro producto. Si nuestro precio va de acuerdo a las características del producto, se complementan, están de alguna forma haciendo armonía, entonces es un buen precio. Si nuestro producto con nuestras características, empaque, etiqueta, digamos, categoría A, por decir algo. Nuestro producto es A por su envase, por su etiqueta, por sus características, es categoría A, triple A, es decir, lo mejor que hay. Pero si estamos marcando un precio excesivamente bajo, entonces no hay armonía, no hay congruencia, no hay consistencia entre el marketing mix, entre el producto y el precio. Tiene que haber correspondencia, tienen que hacer armonía y tienen que haber congruencia entre nuestro precio y realmente la calidad y la categoría de producto que estemos ofreciendo. Estas son las tres características, los tres requisitos para que nuestro precio realmente sea bueno. Continuamos y vemos que, correcto, ok, pasemos entonces a lo que decíamos como valor. Hay un concepto similar, hermano, gemelo del precio, es el hermano grande del precio, que es valor. Y vamos a entender esto. El producto o servicio, cualquier producto, cualquier servicio, independientemente de cuál sea, no importa si es un chicle, no importa si es una aspirina o no importa si es un departamento o un terreno o un edificio. Cualquier producto, cualquier servicio tiene valor para el público, para el mercado, en la medida en que es capaz, 1, de brindarle un beneficio, 2, de resolver un problema, 3, de satisfacer la necesidad y 4, de cumplir un deseo. La palabra clave es valor. Si nuestro producto o nuestro servicio cumple con estas funciones de manera muy audaz, de manera muy fuerte, de manera muy intensa, es un producto que tiene mucho valor, que tiene mucha importancia para nuestro consumidor. Y entonces, para hablar de precio, tenemos que primero entender cuál es el valor que el consumidor le dé a nuestro producto. Yo puedo crear ahora un producto y estar muy orgulloso de él y estar muy contento de él y digo, es un producto que va a ganar todos los premios internacionales porque es un productazo. Pero a lo mejor al mercado no le interesa, no le sirve, no le satisface ninguna necesidad, no lo desea, realmente no le va a dar ningún beneficio. Para nuestro mercado, el producto no tiene valor. Y yo tengo que conocer cuál es ese valor, cuál es esa importancia, cuál es ese entusiasmo que el consumidor tiene hacia el producto para entonces también establecer nuestro precio. Precio entonces responde al valor.
Y entonces tenemos la relación, pasando a la siguiente lámina, la relación entre valor y precio nos marca, ahora sí, la estrategia de precio que en el largo plazo va a resultar más exitosa para la compañía. Tenemos que entonces hablar de valor como una referencia importantísima para nuestro precio. Y eso nos va a marcar la estrategia de precio. Pasando a la siguiente lámina, antes de entrar en esta estrategia de competencia, quiero mencionar que el precio lo podemos entonces, ya conociendo cuáles son los elementos que constituyen el precio. Ya los dijimos al principio, ya dijimos también que un buen precio cumple con ciertos requisitos y ya dijimos que el precio tiene que ver mucho con el valor percibido por nuestro mercado. Ahora bien, la asignación de precios puede darse con tres enfoques. El primer enfoque es el enfoque de la utilidad. El enfoque de la utilidad se refiere a que yo voy a marcar mi precio para maximizar mis utilidades en un corto o en un mediano plazo generalmente. Es decir, estaríamos buscando un retorno a nuestra inversión, estaríamos buscando una maximización de las ganancias. Lo que más nos interesa en este caso es que aparezcan utilidades y que aparezcan rápido en mis estados financieros, en mis estados de resultados. Orientación a la utilidad. La segunda manera de establecer precios es con un enfoque hacia las ventas. En este caso, cuando nosotros marcamos precio pensando en ventas, lo que estamos buscando es aumentar el volumen de las ventas, aumentar nuestra participación de mercado. Muchas veces una empresa tiene una participación de mercado deficiente, tiene una participación de mercado, digamos, de 3 puntos porcentuales por debajo de lo que debería de ser. Y a lo mejor la prioridad de esa empresa en ese momento es no tanto ganar dinero, no tanto utilidades. A lo mejor en ese momento está dispuesto a salir con muy poca utilidad. En ese momento la prioridad de la empresa es aumentar la participación de mercado por 2 puntos. ¿Sí? Si estamos en 28%, queremos aumentarla a un 30% de participación de mercado, nuestra prioridad son ventas. En ese caso, nuestro precio lo vamos a marcar pensando en eso, cómo nuestro precio nos va a ayudar a aumentar nuestras ventas, a aumentar nuestra participación de mercado. Y la tercera manera, el tercer enfoque para pensar en precios es en base al mercado. Y esto se va a referir a nuestra posición con respecto a la competencia, es decir, nuestra ventaja competitiva. Esto se va en términos de nuestra posición competitiva más bien, no tanto ventaja. La ventaja, recordemos que es otra cosa, es algo que tenemos que la competencia no tiene y que además es inimitable y es relevante. Pero en este caso estamos hablando de nuestra posición competitiva. ¿En qué lugar estamos con respecto a mis competidores, con respecto a nuestros competidores directos e indirectos? También nos interesa la percepción del mercado, es decir, qué percepción va a tener el consumidor de nosotros según el precio que marquemos. Es decir, nuestro precio va a marcar y va a afectar qué tipo de posicionamiento vamos a tener con la gente, con la persona que nos va a ver en la tienda de autoservicio, o que va a ver nuestro anuncio, o que va a ver nuestro precio. El precio va a decirle, el precio es una manera de comunicarnos con nuestro consumidor. El precio es esencialmente comunicación. Entonces, si yo marco un precio muy bajo, yo estoy comunicando algo, yo estoy comunicándome con mi consumidor de cierta manera. Y eso va a provocar que mi consumidor me responda de cierta manera, me vea de cierta manera, estemos posicionados de cierta manera. Entonces, el precio también es una manera de afectar el mercado en términos de posicionamiento y en términos de nuestra posición relativa con los competidores. Muy bien.
Vamos a detenernos en el siguiente, en el primer caso, realmente es una decisión financiera. Si nosotros fuéramos a marcar nuestro precio basándonos en las utilidades, tendríamos que hacer toda una serie de análisis financieros para poder decidir cuál es ese precio que nos va a maximizar las utilidades en el corto plazo. No es parte de esta materia, por lo tanto, vamos a dejarlo únicamente mencionándolo. En el segundo caso, lo mismo, pues si nuestro objetivo es aumentar las ventas o la participación de mercado, tenemos que encontrar ese precio que nos va a hacer que nuestras ventas aumenten también en un corto o en un mediano plazo. Como esta materia es mercadotecnia, vamos a desarrollar realmente esta parte, es decir, las decisiones de precio basándonos en el mercado. Y vamos a hablar de estrategias de precio con respecto a la competencia. Vamos a entender qué ocurre cuando decidimos nuestros precios en base a el mercado, en este caso en base a la competencia. Como muestra la lámina que tenemos, las empresas que fabrican productos similares dentro de una misma categoría, es decir, la misma categoría de producto, pero son diferentes. Recordemos la diferencia entre competidores directos e indirectos. El competidor directo es aquel producto que satisface la misma necesidad dentro de la misma categoría de producto. Y un competidor indirecto es aquella empresa que satisface la misma necesidad, pero con una categoría diferente. Estamos hablando en este caso de competidores directos. Empresas que fabrican el mismo producto dentro de la misma categoría. Todas estas empresas deben de cuidar de manera muy especial el precio promedio del mercado, lo que se conoce como PPM, es el precio promedio del mercado, es decir, es el promedio de precios que tienen los productos iguales o muy similares, es decir, es un promedio con muy pocas variaciones. Y todos los competidores directos deben de cuidar mucho este precio. El cálculo del precio promedio se hace de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es vamos a juntar todos los precios al público de los productos iguales o similares de la categoría en un mercado específico, ¿sí? Que sean dirigidos al mismo segmento. Vamos a eliminar el precio más alto y vamos a eliminar el precio más bajo. Nos vamos a quedar con la media. Y entonces vamos a sacar un promedio, como todos sabemos sacar un promedio. Sumamos y dividimos entre el número de elementos sumados y con eso tenemos el promedio. Y ese es el precio promedio del mercado para ese producto, para ese segmento de mercado en particular. Y entonces tenemos tres estrategias. La siguiente lámina nos muestra la primera de ellas. Es decir, podemos optar por una estrategia de precio alto. 2, podemos optar por una estrategia de precio bajo, o 3, podemos optar por una estrategia de precio promedio. Vamos a entender la primera de ellas. La estrategia del precio alto consiste en establecer un precio más alto que el precio promedio del mercado. Esto es recomendable únicamente cuando el producto que se está comercializando ofrece beneficios y atributos que los demás artículos de su categoría no tienen, pudiendo ser beneficios tangibles, es decir, un mejor envase que a lo mejor sea más resistente, o un mejor color que a lo mejor sea más brillante, más interesante, o beneficios intangibles como podría ser un servicio a domicilio o como podría ser un elemento aspiracional de estatus, por ejemplo. Entonces, si nuestro producto realmente ofrece beneficios, atributos de mucho valor, tangibles o intangibles, podríamos entonces optar por la estrategia de precio alto. Recordemos que estos atributos y beneficios deben tener valor para el mercado. Si no, el mercado no le encuentra valor, entonces no hay valor. El producto no vale y no podríamos venderlo al precio que queramos. Lo importante de esta táctica y de esta estrategia o de esta manera de funcionar aquí aparece táctica, pero táctica y estrategia son cosas diferentes, pero lo importante aquí es que el producto ofrezca al consumidor un beneficio real y diferenciable. Solo así podremos realmente cobrar un producto superior al promedio. Si no hay un beneficio real y un beneficio diferenciable, lo que decíamos hace rato, que haya valor, entonces no podemos justificar esta estrategia de precio alto.
vamos a seguir a la siguiente, que nos dice la estrategia de precio bajo. Esta consiste en ofrecer un precio por debajo del promedio de la competencia, el precio promedio del mercado, la PPM. La decisión de establecer un precio bajo de mercado para un producto se utiliza en algunos de los siguientes casos. Cuando se trata de un nuevo producto y queremos obtener una penetración rápida, cuando el producto está en peligro de desaparecer del mercado por una competencia muy agresiva o como táctica para frenar el crecimiento de la competencia. En estos casos se vale establecer precios muy bajos, incluso cerca del costo. Prácticamente nadie ofrece productos al costo, pero sí se pueden sacrificar utilidades, sí se pueden sacrificar ganancias, siempre y cuando sea para estos motivos, para estas razones. Si no, verdaderamente no se recomienda una estrategia de precio bajo. ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en una posibilidad de una guerra de precios. Y esto lo vamos a ver más adelante. La guerra de precios no beneficia a nadie. Entonces, si va usted a bajar sus precios, cuide bien que sea por estas razones. Cuando se trata de un nuevo producto y queremos obtener una colocación, un crecimiento de ventas de manera rápida, o cuando el producto está en peligro de desaparecer, ya debido a la competencia y que la competencia se esté volviendo verdaderamente agresiva, o quizá para frenar el crecimiento de la competencia. Cualquiera que sea el caso, la estrategia permitirá colocarnos de manera rápida en el mercado. Un precio bajo nos va a colocar muy rápido en el mercado, va a tener muy buena aceptación, pero puede provocar problemas en el largo plazo, ya que al incrementarse el volumen de negocio, será necesario aumentar paulatinamente el precio para poder mantener nuestras finanzas sanas y que no presentemos números rojos o presentemos algunas razones financieras deficientes. Esto puede provocar que el consumidor se sienta engañado, es decir, si nosotros marcamos un precio bajo y después, conforme van creciendo las ventas, decimos, pues ahora sí le puedo subir, el consumidor se puede sentir engañado, se puede sentir defraudado y puede darnos la espalda y renunciar por completo a nosotros y nos perdemos no solo de su preferencia, no solo de su lealtad, sino siquiera de su atención. Entonces, es peligroso manejar precios bajos porque si después queremos subirlo, tenemos que irlo subiendo de manera muy paulatina para que el consumidor no se dé cuenta o no lo perciba de esa forma, lo cual puede ser muy complicado. Por eso la estrategia de precios bajos no es muy recomendable por todas estas razones. Pasamos a la siguiente lámina, que es la estrategia de precio promedio, que obviamente es la más recomendable para la mayoría de los casos. Obviamente en un mundo ideal, todos podríamos marcar nuestro precio por arriba del precio promedio, es decir, todos queremos marcar precios altos, todos queremos cobrar mucho, todos queremos generar altos índices de utilidad. Y en algunos casos se puede, en algunos casos, como decíamos, productos altamente diferenciados, productos con mucho valor, se puede marcar de manera un precio mucho más caro y vamos a ver algunos ejemplos. Pero la estrategia más recomendable para la mayoría de los mortales y para la mayoría de los productos y para la mayoría de los mercados es la estrategia del precio promedio. Y esta táctica se recomienda cuando el mercado al que pretendemos dirigirnos se encuentra muy pulverizado, es decir, que hay gran cantidad de competidores y un grupo de consumidores muy exigente, como es el caso de la mayoría de las industrias. Hoy en día hay demasiadas empresas, demasiadas ofertas y el consumidor de hoy es mucho más exigente, es mucho más conocedor, es mucho más difícil que el consumidor de hace 20, 30, 50 o 100 años. Entonces, para casos como el día de hoy, la mayoría de las industrias como son, la estrategia de precio promedio es la más adecuada. A través de esta estrategia tendremos ventajas importantes. La más sobresaliente consiste en que podemos incrementar o disminuir el precio de acuerdo al comportamiento del mercado, es decir, tenemos campo de acción, tenemos campo para movernos hacia arriba un poquito y hacia abajo un poquito, según cómo se vayan dando las cosas en el entorno, en el medio ambiente. Y este es el camino más viable para mantener las condiciones de una competencia sana, es decir, que no entremos en guerra de precios, que no entremos en procesos muy negativos que no afectan, que no ayudan a nadie. Y vamos a hablar de este asunto de guerra de precios más adelante.
Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar de algo que se llama precio de lanzamiento. El precio de lanzamiento es un precio, es un nivel de precio que vamos a marcar cuando el producto es nuevo, cuando el producto acaba de salir al mercado, cuando estamos introduciendo nuestro producto. Y esto es cuando marcamos un precio excepcionalmente bajo por motivo de introducción al mercado. Ahora, esta estrategia tiene también sus ventajas y desventajas. No es lo mismo que decir una estrategia de precios bajos, como decíamos hace rato. La estrategia de precios bajos marca precios bajos de manera consistente, siempre. Aquí estamos hablando de únicamente precio de lanzamiento. Por motivo de lanzamiento, marcar precios muy bajos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Vamos a analizarlas. La siguiente lámina nos muestra las ventajas y nos dice, el precio de lanzamiento provoca una difusión rápida y una adopción rápida del producto. Es decir, la gente lo va a conocer de manera rápida, vamos a generar mucha recomendación de boca en boca y vamos a generar muchas ventas y muchas transacciones porque la gente lo va a adoptar o lo va a probar o lo va a comprar de manera muy pronto, es decir, de manera muy rápida, es decir, en un lapso de tiempo muy breve. Rápidamente vamos a obtener ventas, vamos a obtener una penetración en el mercado. Otra ventaja es que proporciona altas cuotas de penetración en el mercado rápido, en el mercado de manera rápida. Es decir, no nos va a costar, si nosotros marcamos un precio muy bajo, no tenemos que gastarnos en publicidad, no tenemos que invertir fuertemente en otros rubros, porque el simple hecho de tener un precio bajo nos va a permitir la entrada en el mercado. Es decir, nos va a ahorrar inversión, nos va a ahorrar gastos en otras categorías, en otros esfuerzos de marketing. 3, va a tomar a la competencia por sorpresa y no les vamos a dar tiempo a reaccionar. Imagínese usted que de pronto sacamos una botella de agua que cueste $1, es decir, la presentación de medio litro que tenga un precio de $1 o $1.50. ¿Qué ocurriría? Toda la competencia se vería muy afectada y se vería muy afectada de manera instantánea, de manera casi de shock, es decir, tendría muy poco tiempo para reaccionar y para poder hacer cambios y para poder realmente seguirnos el paso. Entonces, esa es otra ventaja del precio de lanzamiento. 4, puede crear confianza entre el segmento de mercado que nos interesa y generar recomendaciones de boca en boca al mismo tiempo. Es decir, va a generar confianza, va a generar buena onda, buena voluntad, y eso al mismo tiempo se va a multiplicar por medio de recomendaciones de boca en boca y referencias personales. 5, va a crear presiones sobre los controles de costo y reducción de costos desde el principio, llevando a una mayor eficiencia posteriormente. Es decir, si nosotros marcamos un precio muy bajo desde el principio, de alguna manera estamos obligando a la empresa, a la maquinaria empresarial, a las estructuras de precio, de costo de nuestra empresa, la estamos obligando a producir barato, producir rápido, mantener costos bajos. Ya si después queremos subir el precio, pues ya lo podremos subir, pero nuestros costos, nuestra empresa ya está acostumbrada a trabajar a costos bajos. Entonces estamos obligando a nuestra empresa a mantener costos y estándares y parámetros de mucha eficiencia y de mucho ahorro. Y eso siempre es bueno. La siguiente ventaja es que va a dificultar la entrada de competidores nuevos. Más o menos lo que decíamos hace rato de tomar a la competencia por sorpresa. Es decir, los precios bajos van a actuar como una barrera de entrada para nuevos compositores. Una barrera de entrada es algo que va a dificultar a un nuevo jugador a entrar en el escenario, a entrar en el partido, a entrar en la jugada. Estas son las ventajas del precio de lanzamiento, de un precio introductorio muy bajo. Vamos a ver ahora las desventajas. Primero, establece expectativas de precios bajos en la mente del consumidor. El consumidor se va a acostumbrar y va a esperar de que siempre los precios sean bajos. Si de pronto queremos subir los precios, nos va a ser muy difícil porque estamos acostumbrando a nuestro cliente, a nuestro mercado, a esperar precios muy bajos. Segunda desventaja,
establece preconcepciones sobre la marca. Un precio muy bajo, recordemos lo que decíamos, que un precio es comunicación. Si nosotros marcamos un precio muy bajo, estamos comunicando ciertas cosas de la marca. Estamos estableciendo preconcepciones de la marca, preconcepciones que no necesariamente pueden ser muy buenas, especialmente si hablamos de precios muy bajos. ¿Qué ocurriría con una botella de agua que salga a precio 1.50? Pudiéramos tener ciertas dudas con respecto a su calidad. ¿Qué pasa ahora con muchas de estas nuevas aerolíneas que están saliendo con precios muy bajos, como Volaris o como Interjet, es decir, algunas nuevas líneas aéreas, o Click de Mexicana, que son nuevas líneas aéreas a precios muy bajos? Por supuesto que son bien recibidos por parte del mercado y a todos nos caen bien tarifas aéreas más baratas. Pero le puedo apostar que usted ha escuchado algunos rumores de que son aviones viejos, de que son aviones en no muy buenas condiciones. Por ahí me pareció haber escuchado que un rumor absolutamente falso de que los aviones de Volaris eran aviones defectuosos, viejos, saldos. Es falso, y por eso Volaris lanzó la campaña publicitaria con el concepto aviones nuevos. No sé si usted lo ha visto en televisión, pero es una campaña en donde anuncian que todos sus aviones son aviones nuevos. ¿Por qué? Porque la estrategia de precio bajo ya estableció algunas preconcepciones, algunos rumores, algunos malos entendidos de que los aviones no son de buena calidad. Y esto puede ocurrir si marcamos un precio de lanzamiento muy bajo. Podemos dar la idea de que nuestra calidad no es buena. Siguiente desventaja, lo que ya decíamos, va a ser muy difícil que podamos subir los precios más adelante, porque el consumidor se acostumbra, y si después le subimos el precio se puede sentir engañado, se puede sentir defraudado y se puede sentir traicionado y nos va a dar la espalda. Siguiente desventaja, puede atraer únicamente a los buscadores de gangas, es decir, hay cierto grupo de consumidores que se dedican a comprar únicamente lo que está en oferta, lo que está en barata, lo que está en rebaja, las gangas. Este tipo de consumidores nunca tienen lealtad, nunca vamos a poder establecer una relación a largo plazo con ellos, nunca vamos a poder establecer una relación de amistad con ellos, nunca vamos a realmente hacer que adopten nuestra marca como una marca familiar, sino que simple y sencillamente se van de marca en marca conforme vayan ofreciendo ofertas y vayan ofreciendo descuentos, y una estrategia de precio de lanzamiento muy bajo puede hacer que atraigamos únicamente a buscadores de gangas y a buscadores de rebajas, y tan pronto subamos el precio, pues se nos van a ir por completo. Y la última desventaja del precio de lanzamiento es que los márgenes bajos quizá no puedan ser mantenidos tanto tiempo para salir tablas, para salir bien. Lo que decíamos, por un lado obligamos a nuestra empresa a trabajar con costos bajos, pero ¿qué ocurre si realmente no podemos alcanzar esos niveles de costos tan bajos? Es decir, podemos realmente estar dificultando, podemos estar ahorcando a la empresa, podemos estar ahorcando la situación financiera y no podremos cubrir esos estándares, esos márgenes tan reducidos. Vamos a pasar entonces a resumir cuándo sí se debe y cuándo no se debe utilizar el precio de lanzamiento. Podemos entonces afirmar que el precio de lanzamiento es más apropiado cuando, 1, la elasticidad de la demanda es muy alta, es decir, hay mucha demanda, podemos estirarla, podemos moverla, podemos jugar con ella, hay mucha demanda. 2, existen sustanciales economías de escala disponibles en nuestra empresa, en nuestra estructura de costos, podemos manipular fácilmente nuestros costos. 3, el producto es bueno para un mercado masivo, para un mercado muy masivo. 4, el producto va a afrontar una gran competencia tras el lanzamiento. Si nosotros estamos anticipando que va a haber muchísima competencia, entonces vale la pena que usemos un precio de lanzamiento razonable, mesurado al principio. Y por último, puede ser recomendable siempre y cuando se acompañe del precio real, es decir, que aparezca la idea de que es un precio especial de lanzamiento, y esto es quizá lo más apropiado y lo más recomendable.
que saquemos una nueva botella de agua y que diga precio normal 5 pesos, precio de lanzamiento 1.50. De esta manera el mercado sabe que está ofreciendo una rebaja importante, pero sabe que es únicamente por tiempo limitado, lo va a comprar ahorita, en lugar de comprar una, va a comprar 5 para aprovechar el precio bajo. Vamos a conseguir muchas ventas, vamos a conseguir mucha participación de mercado, no estamos engañando a nadie, vamos a dificultar que el consumidor iguale ese nivel y después, cuando ya subamos el precio a 5 pesos, el consumidor lo va a entender porque se lo advertimos desde el principio. Entonces, en estos casos sí se vale, y de esta manera sí se vale la estrategia de precio de lanzamiento. Ahora bien, hablando de rebajas y hablando de reducciones de precio, tenemos que mencionar que algunas empresas manejan políticas de descuento, no únicamente empresas industriales. Es decir, muchas veces uno piensa política de descuentos, pues suena como empresa industrial, es decir, como empresa que le vende a otra empresa, no hacia el consumidor. Pero también podría ser en la mercadotecnia de consumo, no únicamente en la industrial. Políticas de descuento significa que ofrecemos ciertos descuentos de manera constante, de manera permanente, pero únicamente en ciertas condiciones. Y los vamos a mencionar muy breve. Descuento por pronto pago, y lo vemos por ejemplo en bancos, lo vemos por ejemplo en tiendas como Liverpool, lo vemos por ejemplo en tiendas como el Palacio de Hierro, tiendas departamentales en donde ellos te pueden dar pago a plazos con digamos, con un nivel de interés, o si usted paga de manera rápida, pues pronto pago, pues te cuesta menos. También podemos establecer política de descuento por volumen, es decir, si compras más de 1,000 pesos, si compras más de 10 piezas, si compras más de 3 botellas, etcétera, podemos manejar un descuento estándar, un descuento permanente. También podemos establecer un descuento por no devolución, que el cliente renuncie a su derecho de devolución porque se lo está llevando con descuento. Y también en el caso de una oferta o en el caso de una promoción. Que bueno, eso es otro tema, pero lo vamos a hablar más adelante. Recordemos que las promociones son aquellas ofertas por tiempo limitado, producto limitado, en donde se baja el precio o se ofrece un regalo adicional, se ofrece un plus. Entonces, también en casos de promociones o en casos de ofertas se manejan políticas de descuento. Hay empresas que incluso tienen sus políticas de descuento perfectamente estructuradas y enunciadas en manuales y en, digamos, literatura corporativa, y tienen muy bien y muy claro cuál es la política de descuentos, y es importante también pensar en eso. Vamos a pasar entonces a lo que decíamos hace rato, la guerra de precios. La guerra de precios es ese estado de intensa competitividad entre uno o más protagonistas, especialmente competidores directos, que va acompañado de una serie de reducciones constantes a los precios de manera multilateral. Es decir, yo lo marco en 5, tú lo marcas en 4.50. Yo lo marco en 4, tú lo marcas en 3.50. Yo lo marco en 3, tú lo marcas en 2.50, y constantemente el precio está siendo lastimado, el precio está siendo reducido, y finalmente todos pierden. ¿Por qué? Porque se vuelve una cadena interminable y las dos empresas terminan perdiendo, porque ya después nadie lo puede volver a subir a 5 pesos. Es decir, digamos que el último escalafón será 1.50 y ahí se quedaron las dos empresas. Ya las dos empresas lo tendrán que vender en 1.50, 1.75, 1.80, 2 pesos. Ya no podremos jamás llegar a 5 pesos, porque la guerra de precios lo único que hace es lastima el precio y nos lastima a nosotros como empresas. La siguiente, consumidor. Usted me puede preguntar, ¿pero gana el consumidor? Es decir, una guerra de precios puede beneficiar al consumidor final, ¿correcto? La respuesta es no, porque también el consumidor pierde, también él o ella pierde, ya que en la guerra de precios muchas empresas dejarán de existir porque simple y sencillamente no pueden mantener esos precios bajos. Y si muchas empresas dejan de existir, quedarán una o dos que son las que se queden, y entonces ¿qué ocurre?
se vuelve un monopolio, y cuando hay un monopolio, el precio se vende al precio más caro porque no hay otras opciones. El consumidor gana cuando hay muchos competidores. La competencia es muy buena, la competencia es buena para las empresas porque hace que se perfeccionen, hace que realmente se dediquen a sacar buenos productos a buenos precios, y la competencia beneficia al consumidor porque la competencia va a hacer que el producto final sea el mejor posible. Si no hay competencia, el consumidor pierde. ¿Qué ocurría en México cuando no existían otras opciones de teléfono, de telefonía, cuando únicamente existía Telmex como monopolio? Pues el servicio era caro, el servicio era malo y pues no había de otra. ¿Qué ocurre cuando entra la competencia? Pues los precios bajan, el consumidor gana y Telmex se vio obligado a ofrecer un mejor servicio y una mejor gama de productos. Hoy en día hay pocas empresas con tan buen servicio como ofrece Telmex. Telmex ofrece uno de los mejores servicios, de veras, como servicio a clientes. Yo creo que podríamos quizá afirmar que Telmex es una de las empresas nacionales con mejor servicio independientemente de la industria o de la categoría de producto. Telmex ofrece muy buenos productos y ofrece excelente servicio y se vio obligado a transformarse gracias a la competencia. Por lo tanto, una guerra de precios tampoco gana el consumidor. Finalmente, con menos empresas en el mercado, los precios tienden a incrementarse, a veces hasta niveles superiores que antes de la guerra, lo que decíamos. Para terminar, quiero mencionar rápidamente algunas otras estrategias de precio. Voy a mencionar dos, que son las más interesantes, que es la estrategia de precio psicológico. Y que eso se utiliza muchísimo, muchísimo. Esto es invención, esto es creación, obviamente, de la economía de Estados Unidos, en donde nos marcan un precio de tal forma para que psicológicamente lo procesamos de cierta manera. Es decir, nos marcan 39 en lugar de 40, o nos marcan 4.50 en lugar de 5, ¿sí? Etcétera, etcétera. O nos pueden poner lo que ahora se está acostumbrando de cobrarnos 1 peso o 2 pesos a la hora de pagar un estacionamiento. Muchas veces dices, pues son 2 pesos, realmente no es mucho. Pues 2 pesos son 2 pesos, pero es una estrategia psicológica para que tú pienses que 2 pesos no es nada. Y la estrategia de precio prestigio. La otra es la estrategia de precio prestigio. Y esto tiene mucho que ver con la idea aspiracional de estatus, la idea del prestigio, la idea del prestigio que todos queremos como seres humanos. Muchas veces compramos productos por cómo estos productos van a complementar la imagen que yo tengo de mí mismo. Si yo consumo, por ejemplo, podemos hablar de vodka, la bebida vodka, hay vodka muy barato, como por ejemplo vodka Oso Negro, y tenemos el vodka más caro, como por ejemplo el vodka Grey Goose. Entonces, dependiendo qué vodka consumo, es la imagen que yo tengo de mí mismo. Si yo tengo una idea de mí mismo de mucho prestigio, de mucha aspiración, yo voy a consumir un vodka que me dé esa imagen, por ejemplo, el más caro. Con esto terminamos lo que es el desarrollo de precio. Vamos a mencionar algunas otras cuestiones de precio en otros módulos, pero este es el desarrollo esencial de precio de mercadotecnia.